el País Valencià, pero también desde Galicia, el País Vasco, Aragón, México, Chile, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Perú y Ecuador. O sea que hay gente de muchas partes. Estamos muy contentos de que hayan habido tantas inscripciones y del éxito de este webinar. Decía que es el tercer webinar. LEAD Barcelona, como Centro de Liderazgo Educativo, tenemos como misión trabajar el empoderamiento, la formación, el desarrollo del liderazgo y de las comunidades profesionales, de los líderes educativos, con la idea de hacer crecer el liderazgo para la mejora educativa, para la mejora del aprendizaje de los alumnos, desarrollar capacidades de liderazgo. Llevamos un año de vida, como os decía, hemos hecho un programa. LEAD es una iniciativa que nace de la Escuela Pia de Cataluña y que tiene todo el soporte de Escuela Pia, pero también nace en alianza y con la colaboración del Centro de Liderazgo Educativo de la University College of London, de la UCL, del Instituto de Educación de Londres. Con el Instituto de Educación de Londres hemos hecho el primer programa de liderazgo pedagógico con un éxito importante para nosotros de participación. Dejarme aprovechar esta ocasión para deciros que estamos a punto de acabar las inscripciones y las matrículas para el segundo programa de liderazgo pedagógico con la UCL, con la University College de London, y que invitamos a todas las directoras y directores interesados a apuntarse y a participar de este programa, que es un programa que se focaliza en el desarrollo de mis capacidades como líder educativo y como responsable de la dirección de un centro educativo. Decía que llevamos 3 webinars. Hemos estado durante este año también y tenemos el orgullo de haber participado en programas y formaciones a medida en Baleares, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en diversos centros de recursos pedagógicos, centros de formación de profesorado en Cataluña. Y también LEAD colabora con el Departamento de Educación de Cataluña en distintos programas, siempre con relación con el desarrollo profesional docente y el desarrollo del liderazgo educativo. Trabajamos siempre creando alianzas entre profesionales y académicos referentes, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? Como en el día de hoy y en el webinar que nos ocupa con nuestro invitado de honor hoy, que es José Weinstein, que es un referente en el ámbito internacional, un referente en Chile, por supuesto, pero un referente también que traspasa las fronteras de Chile y que está en toda América Latina trabajando y que también aquí en Europa es conocido por muchos de nosotras, por muchos de nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación de José. José es un buen conocedor de las políticas educativas y no solo es un experto académico que haya estado encerrado ahí en la academia, sino que tiene mucho compromiso político en su recorrido, en su background. Fue ministro de Cultura en Chile y también viceministro de Educación del gobierno chileno. Tuve la suerte de conocerlo en el 2013 en un congreso internacional para la efectividad y la mejora escolar de la red DICSEI. Este año se vuelve a hacer en Chile el congreso y nos volvimos a encontrar recientemente, un poco por aquellas cosas de la casualidad, pues en Londres, en el Institute of Education, donde José estaba haciendo una estada, y allí me contó que iba a estar en Barcelona, y este mes de julio lo tuvimos en Barcelona. Fuimos a hacer un seminario súper interesante con él, y allí muy amablemente José Weinstein aceptó la invitación a participar en este webinar. Queríamos que nos hablara de liderazgo y le preguntamos, porque tiene muchas publicaciones y muy interesantes, qué tema podíamos hablar, ¿no? Y él mismo nos propuso este tema del liderazgo y confianza. Pero dejarme decir un poco más de la presentación de José, que tenemos esta publicación súper reciente en que él coordina la publicación Liderazgo Educativo en tiempos de crisis, la escuela post-COVID,
la escuela post-pandemia, con autores diversos que conoceréis y también con Gonzalo Muñoz, Jesús Domingo y Antonio Bolívar, que seguro que muchos de vosotros conocéis porque es un referente a nivel estatal. Aparte de esta publicación, tiene una serie de 4 publicaciones muy interesantes que son como guías con diversas miradas al liderazgo educativo. Hemos tenido la oportunidad de subirlas a la web de Lead Barcelona. Los que queráis podéis encontrarlas para facilitar que tuvierais acceso, están colgadas. Es una colección de 4 libros súper interesantes, seguro que José nos habla alguna cosa de estos libros. Y sobre el tema que nos ocupa hoy de la confianza, tenemos un artículo súper interesante también en enero, muy reciente, enero 22, Confianza relacional, un recurso decisivo para una escuela transformadora. Nos ha parecido que el tema de la confianza en los tiempos que vivimos, con tanta transformación y con tanta reforma en España a nivel estatal, pero también aquí en Cataluña, se están haciendo muchas reformas educativas y el tema de la confianza nos parece un tema clave para el éxito de estos cambios y estas reformas que se están queriendo llevar a cabo, ¿no? E incluso en un contexto como el actual, nos parecía importante pues dedicar un tiempo, ¿no? y poder profundizar. Pero José, buenas tardes aquí, buenos días para ti, buenas tardes en Chile. Vamos a empezar. Yo pensaba, antes de entrar con el tema de la confianza, tenemos una horita para hablar y para conversar. Como fue tan interesante cuando te tuvimos aquí en julio, lo que nos explicaste de las políticas educativas y las políticas de liderazgo a nivel de Chile, de América Latina, si nos podrías dar un poco tu visión de desafíos y retos, más en tu propio contexto, pero también de lo que visteis y de lo que pudimos intercambiar, del contexto catalán o el contexto a nivel español. ¿Cuáles piensas que son los desafíos y los retos para la dirección escolar? Adelante, José. Bueno, primero, Ana, mil Sí. gracias por la invitación y por esta posibilidad de compartir contigo y con Liv. Y también, bueno, muy emocionante ver tanta gente de tan distintos lugares. Qué maravilla la tecnología y dentro de las cosas buenas de esta tragedia que ha sido la pandemia, esto que nos dio de conectarnos mucho más fácilmente de todos los lugares. Respecto al tema del tema del liderazgo directivo, ya como más precisamente, y los retos que tenemos acá en el caso chileno, y que es un poco cercano en el caso de los otros países latinoamericanos que conozco bien. El tema en general yo le pondría un título y el título sería la profesionalización. ¿Cómo lograr una profesionalización de la función directiva? Y ese ha sido un camino largo. En el caso nuestro, en el caso chileno, te diría que el año 2004 es un punto de inflexión. Hasta ahí la dirección de escuela estaba muy centrada en lo burocrático, en lo administrativo. La tarea de los directivos, de los directores y las directoras de centros era más bien ser unos buenos implementadores de políticas que venían desde arriba, ¿no? En el caso nuestro, del Ministerio de Educación Nacional. Y mantener de alguna manera una buena gestión del centro. Y así lo estaba definido. Y el año 2004 hay un cambio copernicano, en el sentido de que se redefine la función directiva. Y se dice, no, la tarea principal de los directores y directoras de centros es liderar los proyectos educativos de su establecimiento. Y así se pone en la ley, y de ahí en adelante yo creo que empieza un cambio bien positivo, en el sentido de ir avanzando en esta visión de los directivos escolares como líderes y no como administradores, como habían sido puestos durante tantos años, décadas en el caso nuestro. Y eso pasa por varios lugares. Primero, porque se definen lo que hemos llamado un marco de actuación, es decir, se llama marco de la buena dirección y el liderazgo educativo. Se hizo una primera versión el 2005, otra el 2015, en que se definen los grandes marcos en que tiene que actuar el liderazgo, y en que se traduce, digamos, esta tarea del directivo como una tarea mucho más involucrada con el liderazgo, la conducción, la orientación del centro, el liderazgo pedagógico que tú mencionabas, y ya no tanto la gestión administrativa de los centros. En segundo término, hay otro hito importante que es un florecimiento y un impulso desde el Estado muy fuerte a la formación.
Entonces empieza a haber muchos programas de formativos financiados por el Estado para buscar que justamente los directivos puedan capacitarse, sea en el preservicio, es decir, antes que son directivos, sea en la inducción, inmediatamente cuando asumen sus cargos, sea en el desarrollo profesional cuando ya están en funciones y tienen que seguirse desarrollando con otras tareas. Entonces empieza a haber una variedad realmente de ofertas formativas muy importantes hacia los centros, de diversa calidad, pero al menos empieza a haber una preocupación por formar. Y tercero, hay un esfuerzo grande por dos cosas más, diría yo. Una tercera sería que efectivamente por hacer menos discrecional la selección de los directivos, empieza a buscarse un procedimiento mucho más regulado, profesional, con intervención de distintas instituciones que de alguna manera participan y que no dejen dudas de que no es un nombramiento discrecional porque la persona es del mismo partido político que el alcalde o porque algún otro tipo de influencia, sino que empieza a haber un sistema de concursos para las plazas mucho más profesionalizado. Y lo último que yo diría es que en todas las iniciativas de mejora empiezan a tener un rol decisivo los directivos. Es decir, cuando hay proyectos se dice, bueno, el plan de mejora educativo, ¿quién lo tiene que liderar y quién lo tiene que ayudar a diseñar? El directivo escolar. La extensión de la jornada escolar, ¿quién tiene que ayudar a hacer el proyecto de la comunidad? Los directivos escolares. Y así por delante. Es decir, creo que esos son avances que hemos tenido en esta lógica de la profesionalización. Pero tú decías también, bueno, ¿qué falta? Y lo que más nos falta a nosotros en Chile es contar con una carrera directiva. Es decir, con el hecho que tú cuando asumes como directivo, empiezas en un lugar pero tienes una trayectoria después. Y esa trayectoria tiene que estar de alguna manera normada en una carrera. Es decir, tiene que ser posible distinguir entre un directivo novato, principiante, que por primera vez hace un cargo, de uno que empieza a estar ya a desarrollarse plenamente, y de un experto, que ya puede empezar a ayudar incluso a los novatos a que hagan su labor. Por eso yo creo que esa, a mi juicio, es como la gran deuda pendiente, contar con esa carrera directiva. No la tenemos todavía en el caso chileno, ya en muy pocos países de América Latina hay en esa dirección. Y lo que me dio la impresión, yo conozco muy mal lo que tú cuentas de Cataluña, difícilmente podría opinar realmente con buenos fundamentos, pero lo que intercambiaron en esa reunión que tú organizaste en LID, los colegas que ahí estaban presentes también hablaban del mismo término, profesionalización. Y en el caso de ustedes me dio la impresión que habían dos temas adicionales que ponían. Uno era que el directivo muchas veces después volvía a ser docente. Por lo tanto, no se especializaba y tú perdías una cantidad de capacidades, porque había tenido un directivo que ya se había especializado, que había estudiado, y después, de alguna manera, ¿no es cierto?, no se mantenía en funciones a pesar de querer hacerlo. Me acuerdo que había una directiva, una directora, no sé si te recuerdas, Ana, que nos decía, yo ahora voy a tener que dejar esto porque se cumple el plazo, pero quiero seguir. Sí. Y segundo, me da la impresión que también en el sistema de selección es muy importante no quedar de alguna manera preso de los equilibrios, o sea, tener una libertad. Y en ese sentido creo que hay que pensar sistemas de selección que también te liberen, digamos, de tener que llevar el amén, como decimos acá, supongo que ustedes también lo dicen, con todo lo que se piensa por todos los grupos del centro. O sea, hay que ser un líder inspirador, convocante, abrir canales de participación, pero no de alguna manera estar impedido de tomar decisiones o de tener conversaciones difíciles. Solo puedo decir que tenemos mucho por aprender de la experiencia chilena, ¿no? Que puede ser un referente, que espero que sigamos colaborando con estos temas porque realmente hay mucho a aprender y hay mucho camino a recorrer. Es cierto que en Cataluña, con la ley de educación, la LEC, hubo un momento en el 2010 de alguna manera de ponerle énfasis en el liderazgo, en la autonomía de centros, pero todavía hay mucho para desarrollar. Y es cierto también que todavía España, esto lo dice Antonio Bolívar, con quien los dos nos hemos encontrado y hemos colaborado, Antonio Bolívar decía hace unos años, España es la excepción ibérica,
porque somos España y Portugal, ¿no? De alguna manera, él decía, en Europa hay una excepción ibérica, pero ahora es que ya es la excepción española, porque Portugal nos ha pasado por delante, ¿no? Con este sentido, es cierto que el cargo es temporal y que esto hace muy difícil una profesionalización y un empoderamiento también del director, ¿no? Porque sabe que algún día puede volver a estar en el lugar que están sus compañeros, ¿no? Para tomar según qué decisiones, para arriesgar, para ser valientes, ¿no? A veces puede ser un impedimento. En este sentido, arrastra la dirección una falta de autonomía real y no puede tomar a veces decisiones revelantes al margen del claustro, ¿no? Yo creo que son aspectos. Y después hay algo que corre mucho por ahí, pero que lo podemos retomar hablando de la confianza, yo pienso, ¿eh? Pero hay una idea de que debe ser democrático, ¿no? Y que si es seleccionado y por concurso y no llega por un proceso más electivo, todavía se está pidiendo, ¿no? Que sea el representante del claustro y que se pueda votar y cosas de estas. Todavía está una idea de que una dirección escolar más profesionalizada no es suficientemente o no puede ser una organización democrática. Ahí lo dejo, pero si te parece, sí. Vamos a entrar en el tema de la confianza y de la importancia que tiene la confianza a nivel de mejora escolar y de clima escolar. Saldrán muchos temas. Entonces, tenemos un gran experto aquí hoy con nosotros para hablar de ello, pero nos ha parecido interesante y hemos ido a preguntar a los alumnos. Y hemos ido a preguntar, tenemos que dar gracias a los alumnos y a la Escuela Pía de Balmes, que nos ha abierto las puertas, y también a Joan Amico, porque nos ha hecho el vídeo, para poderles preguntar qué piensan los alumnos que es la confianza. Ya veréis, son 3 minutos, pero ¿qué 3 minutos? Disfrutarlos y aprovecharlos. Y a mí me ha hecho pensar que tenemos que preguntar más a menudo a los alumnos y a los estudiantes, porque es interesantísimo lo que pueden aportar. Son alumnos de quinto a segundo de bachillerato. Ahí vienen sus testimonios y sus respuestas. Pasamos el vídeo. Doncs jo diria que la confiança potser és la capacitat que tens amb una persona de sentir-te còmode, de parlar amb ella, de poder-li dir qualsevol cosa i que ella també t'ho pugui dir a tu. La confiança te l'has de guanyar en una persona, no és que la tinguis així com així. Que li pots dir tot el que vulguis perquè saps que ell t'ho guardarà o ho dirà a qui et pot ajudar. Que tu puges a qualsevol docent, sigui de català, el teu tutor, el d'anglès, no és igual. Que tu puguis anar a aquest docent i dir-li, oye, mira, em passa això, m'ha passat l'altre, què puc fer? Crec que la clau de la confiança és demostrar-li a l'altra persona que tu no li pots fallar. Per mi la confiança és un component molt necessari en la vida de les persones, perquè al cap i a la fi tots i totes necessitem saber en gran mesura el que passarà. És a dir, necessitem preveure d'alguna manera què passarà per poder afrontar el nostre dia a dia. O sigui, que hi hagi com una certa distància entre professor i alumne, però a la vegada et faci sentir còmode quan estàs amb ell, que no li tinguis por. Que pots ser tu mateix i tu mateixa, en el que sents que estàs a la teva zona de confort i que sents que no seràs ni jutjat ni jutjat. Com ens ajuda i com ens fa sentir segurs. Quan tu tens confiança en un professor, hi ha com un sentiment de comunitat, per tant també influeix en la manera en què tu actues. I sentir-te segur amb una persona, poder parlar amb ella transparentment i comptar-hi sempre. Les tutories individuals, quan et pregunten coses de l'àmbit familiar, de com estàs. Com estem, quines coses fem, si estem a gust a les classes, si hi ha alguna matèria que ens costa. Els professors ens donen molta confiança i moltes responsabilitats perquè creuen que ja som grans per fer les coses.
Deixen llibertat de participació, és a dir, plantegen una pregunta a l'aire i no et diuen tu contesta, sinó que deixen que tu agafis la voluntat i la valentia de contestar la pregunta. Crec que els professors t'han de fer sentir còmode en l'assignatura, que puguis participar i tinguis dret com a equivocar-te, perquè així és com aprens. I després també que et facin sentir que ets capaç d'afrontar l'assignatura i com que et generin autoconfiança en tu mateix. Encarregar tasques a l'alumnat potser d'una importància més elevada i amb això ens donen a entendre que confien suficientment en tu com per deixar en les teves mans una tasca més important. No pots dedicar a sentir-te una mica més il·lusionat, il·lusionada, no perquè sents que realment confia en tu. Que també té a vegades una mica d'humor i ens fa que les classes siguin millor. Jo crec que és important que el professorat tingui en compte l'opinió de l'alumnat perquè dins d'una aula és una relació entre professorat i alumnat i és la relació, el vincle que s'ha d'establir. Quan expliquen la classe a seques, que no interactuen tant amb nosaltres, doncs no hi ha tanta confiança ni tant. Pot ser que nosaltres fem confiança als professors i els altres membres del professorat també els fan confiança. Doncs jo crec que s'ajuden en repartir-se les tasques també. Si són dos professors d'una mateixa matèria i un dia per que sigui no pot venir, doncs es poden substituir. Pues aquella persona també ha de confiar en tu, no és tu que has de confiar en aquella persona. Qué fantásticos, José. ¿Qué te ha parecido el vídeo y sobre todo si tiene alguna relación con la definición que hacen los expertos de la confianza, ¿no? Porque han dicho muchísimas cosas. Sí. Muchas cosas. Fantástico. Qué bueno que hayan traído esta voz de los niños, de las niñas, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Yo creo que ellos dan muchas claves muy importantes en lo que es en el estudio y las definiciones académicas que tú dices. Hay muchas claves que dan. Por ejemplo, por nombrarte solo dos. Una, esta idea, ¿no es cierto?, de que ellos manifestaban, bueno, sin confianza no me siento cómodo, no me siento a gusto en la clase, ya ni en el colegio. Y si no me siento cómodo, no estoy disponible a arriesgar, no estoy disponible a improvisar, no estoy disponible a participar de un juego del conocimiento en que me puedo equivocar. Es más, que quizás me tengo que equivocar para poder aprender. Pero yo no me voy a arriesgar a participar si me puedo equivocar, si es que no siento confianza. Entonces, me parece que un estudiante incluso lo decía como mi derecho a equivocarme. Decía, solo puedo ejercer mi derecho a equivocarme si tengo confianza. Entonces, creo que ese también ese elemento es totalmente clave. Y otro tema que también, bueno, dijeron mucho, pero solo para nombrar un segundo que también me llamó la atención que ellos manifestaron, es esta idea de que en realidad en una confianza se construye en una relación y esa relación implica cierta reciprocidad. Es decir, los estudiantes decían, yo quiero sentir confianza en el profesor, en el docente, en la docente, pero también quiero que la docente tenga confianza en mí. Y por lo tanto que me dé atribuciones, que me deje hablar, que me deje expresarme, que me empodere, ¿no es cierto? Y por lo tanto habló otro tema que es totalmente crítico entre la confianza, que es que la confianza se da dentro de relaciones y permite que esas relaciones fluyan, se concreticen, que el docente pueda ser mejor docente, que el estudiante pueda ser mejor estudiante. Los dos se necesitan, los dos no pueden cumplir bien su tarea sin el compromiso y la colaboración del otro. Pero ese compromiso y colaboración se facilitan enormemente si existe confianza. Si no, al revés, está muy obstaculizado ese vínculo. Y por eso creo que fue muy oportuno lo que ustedes hicieron, la verdad, de traer esta voz de los niños, porque dan el elemento central y cómo para ellos era natural hablar de este tema. No era un concepto abstracto, no es que tú les estuvieras preguntando de un concepto técnico. Ya, no, para nada, estás hablando de algo un lenguaje, una palabra que a ellos les hacía mucho sentido y que inmediatamente la capturaban.
A nosotros también nos has sorprendido, ¿eh? Y gratamente decir, wow, cuánto pueden llegar a decir, ¿no? Y luego también sobre el aula, ¿no? El que dice, no, que no te, ¿no? Ese sentirse no juzgado de alguna manera, ¿no? O interpelado de una manera que puedas sentirte ahí como un control, una vigilancia, sino más bien la tranquilidad de poder participar, de sentirte tú mismo cómodo. Han dicho muchísimas cosas. Pero a mí me gustaría preguntarte también, José, porque la confianza es algo como muy intangible, ¿no? Es algo que... ¿Cómo se puede investigar la confianza y sobre todo cómo podéis o cómo se ha podido investigar que la confianza realmente tiene unos resultados o tiene unos efectos en la mejora escolar? La alumna ahí nos lo dice, ¿no? Dice, si no me puedo equivocar, no aprendo, porque uno aprende equivocándose, ¿no? Pero a nivel ya más de centro educativo, de sistema, ¿cómo ves la confianza en el sentido de que la podamos medir y que incluso podamos medir sus efectos en los resultados educativos del alumnado? Bueno, hay una historia en esto, ¿no? Que es que en realidad, bueno, el término como el concepto de confianza en realidad está en la discusión y en el trabajo de todas las ciencias humanas modernas, ¿ya? Es decir, bueno, en la sociología, Durkheim habló de confianza, Simmel habló de confianza, Luhmann habló de confianza, en la ciencia política, Robert Putnam habló de confianza, en la psicología, todas las teorías del apego hablan de la confianza, Erik Erikson ya habla muchísimo de confianza, en economía, Francis Fukuyama escribe sobre la confianza, en España, Adela Cortina, ¿no es cierto? La filósofa habla sobre confianza y escribe sobre confianza. Entonces, es un término que en realidad forma parte como de los basamentos que se han buscado para explicar la vida en sociedad. Ya no estamos hablando entonces de un término que solo nos es muy familiar como en nuestra conversación cotidiana, sino un término que ha tenido una importancia muy significativa en las ciencias humanas. Y efectivamente, la pregunta tuya es muy al hueso. Bueno, ¿y esto cómo opera en la escuela? ¿Y cómo se estudia? Mira, lo que yo he visto y he estudiado en estos años que ya llevo estudiando el tema y trabajando en torno a él con escuelas también, es que básicamente la visión que empieza a aterrizarse es en los años 90 del siglo pasado, en que empiezan a haber un conjunto de estudios muy sistemáticos, especialmente en Estados Unidos, de dos grupos de investigadores. Un grupo encabezado por Anthony Bright y otro grupo encabezado por Megan Channon-Moran y Hoy, que es el nombre de un psicólogo organizacional. Y estos dos grupos en paralelo, en los años 90, empiezan a acumular mucha información y rescatan el término, ¿ya? Y tratan de operacionalizarlo. Y por lo tanto van investigando qué es lo que ocurre con el tema de la confianza a nivel de las escuelas. Y eso lo hacen mediante distintos instrumentos. Lo hacen mediante investigación cuantitativa, básicamente creando escalas que permiten medir la confianza de una persona en otra y con mucho foco en los docentes, cuánta confianza tienen los docentes en los otros docentes, en los directivos, en los estudiantes, en los padres y madres. Y ahí empiezan a construir una medida de confianza para cada centro escolar, en base, insisto, a instrumentos cuantitativos que son escalas de confianza. Y adicionalmente a eso, después empiezan también a haber una andanada muy grande de estudios cualitativos, que también empiezan a medir qué es lo que ocurre con la confianza en los centros educativos. En el caso nuestro, en Chile, las investigaciones que hemos hecho, hemos ocupado los dos tipos de herramientas. En el caso de lo cuantitativo, hemos ocupado efectivamente escalas, y las escalas de Megan Channon-Moran, que es una autora muy importante en este tema, son muy, muy bien construidas, las hemos podido adaptar a Chile y hemos podido medir efectivamente cuánto es la confianza que hay en un centro escolar entre sus distintos actores. O sea, los docentes como eje, pero no eje único. También la confianza que tienen los estudiantes, por ejemplo, que acabamos de mirar, o la confianza de los apoderados, o la confianza de los directivos. Al menos tú tienes que tener 4 visiones para tener una visión completa de la confianza dentro del establecimiento. Y adicionalmente a eso hemos podido seguir
a establecimientos durante varios años, viendo qué es lo que pasa con las dinámicas de confianza en estos casos de estudio. Y dentro de eso, para terminar con tu pregunta más metodológica e investigación, hemos hecho una técnica que ha sido particularmente performante, que ha sido la técnica de incidentes críticos. Es decir, de buscar, cuando conversamos o entrevistamos a directivos o a docentes o a estudiantes, que nos retrotraigan a una situación que se constituyó en una situación crítica para ganar confianza en alguien, para perder la confianza de alguien o para recuperar la confianza con alguien. Entonces, tenemos plagados de estos incidentes críticos que son muy importantes porque muestran, ¿no es cierto?, una cualidad de la confianza que es muy relevante, que es dinámica, se puede trabajar. Y relacionada con la mejora. Bueno, en el caso de la mejora que tú decías, en realidad, para terminar la respuesta, en el caso de el estudio que es seminal en este tema es el estudio de Anthony Bright y Barbara Snyder, que es un estudio con las escuelas públicas de Chicago en los años 90. Ellos toman 400 escuelas públicas y las visualizan durante 6 años. Y van midiendo qué va pasando con la confianza en base a este procedimiento que te comentaba de las escalas de confianza y qué es lo que pasa con sus resultados. Y logran demostrar que efectivamente hay una correlación muy alta. Es decir, que las escuelas con alta confianza tienen 3 veces más probabilidades de mejorar sus resultados escolares y no escolares, académicos y no académicos, que aquellas con poca confianza. Y que aquellas que tienen muy baja confianza no logran mejorar sus resultados. Entonces ellos lo establecen como empíricamente. Pero después empiezan todos los ensayos y la discusión diciendo, bueno, ¿y por qué es eso? Y eso tiene que ver con que la confianza efectivamente opera al menos como 3 imágenes. Uno, como un gran cohesionador de la escuela. Algo que te da cohesión. Es algo también que te opera como un lubricante de la escuela. Es decir, que te permite que los procesos de la escuela operen mucho más rápido. Si tú no tienes confianza, vives, ¿no es cierto?, en el control permanente. No puedes tomar decisiones Y tercero, la confianza es un gran fermentador. Es el gran fermentador de la innovación. Tú no vas a innovar como docente si es que tienes la sensación de que con el lenguaje de los niños no estás cómodo. Claro. No te sientes que puedes equivocarte. La innovación, si es innovación, muchas veces no resulta o no resulta la primera vez. Claro. ¿Ya? Y eso no le invalida, es parte del camino, pero si tú no estás con confianza no vas a innovar. Entonces, la confianza está vinculada con la mejora, empíricamente muy comprobado, pero adicionalmente a eso hay razones para que ello ocurra, ¿ya? Que tienen que ver como una que acabo de decir, como la innovación pedagógica, como la colaboración entre docentes. La colaboración entre docentes, que hay una alumna que también lo dice, ¿no? Dice cómo entre ellos se ayudan, ¿no? Yo veo que se ayudan y a veces uno sustituye al otro y lo ve como... Y hay una que habla incluso de comunidad, ¿no? A mí me interesa también de lo que estás diciendo, que no puede haber innovación, uno no se arriesga si no hay esa confianza, pero también en una organización como una escuela, si el proyecto educativo es conjunto, ¿cómo podemos trabajar juntos, ¿no?, si no hay confianza entre nosotros, ¿no? Por tanto, realmente como un aspecto clave. Y a veces hemos estado poniendo mucho acento en las metodologías de la innovación educativa y no suficientemente en este aspecto tan elemental y tan básico para poder construir conjuntamente una comunidad educativa con un proyecto, con una visión, ¿no?, y con deseos y ganas de cambiar, de innovar y de mejorar, ¿no? Que se basa eso en esa confianza relacional, ¿no?, en esas relaciones humanas, que parece tan básico y tan evidente, pero que a veces luego en la práctica pues no es nada fácil. También me ha gustado de algunas de las lecturas que me pasaste y que he estado haciendo, el hecho de que en contextos a veces como en la pandemia, ¿no?, hicisteis investigación durante la pandemia, ¿no?, qué importante que era establecer el vínculo con los alumnos y durante la pandemia, y en las investigaciones de Chicago también a veces en contexto de alta conflictividad y de un contexto de mucha violencia a veces para
para los alumnos en sus familias, en sus barrios, la importancia de que en la escuela exista esa confianza, ¿no? Para poder aprender. Y entonces te voy a preguntar, dime. Déjame solo agregarte un punto sobre lo que tú decías. Que mira, el tema de la confianza para verlo operacionalmente, por ejemplo, el tema de la pandemia. Yo no sé si pasó en España, pero por lo menos en el caso nuestro, la pandemia no solo fue una crisis educativa o una crisis sanitaria, fue también una crisis social. Y sobre todo el año 2020 hubo situaciones de pobreza muy violentas y fuertes, ¿ya? Cuando habían escuelas en las cuales había una alta confianza de los distintos estamentos, lo que ocurrió en esa escuela es que esas familias que estaban en situación de gran precariedad y que les había golpeado enormemente la crisis de la pandemia, la crisis social que vino con la crisis sanitaria, inmediatamente esas familias tuvieron la confianza para comentar lo que les estaba ocurriendo. Abrieron las puertas de sus casas y la escuela se movilizó solidariamente en función de esas familias. En los casos donde había poca confianza, ya eso no ocurrió y se vivió en soledad y sin apoyos solidarios, ya la situación generada por la pandemia de parte de muchas familias. Entonces también un elemento como el que se requería en la crisis, que era la solidaridad, la unidad de la comunidad educativa en una situación de enorme vulnerabilidad, ¿ya? Se pudo activar porque había esa confianza que te permitía justamente decir, yo estoy mal, ¿ya? No me avergüenzo de eso, porque a veces la gente se avergüenza, ¿no es cierto?, de las situaciones sociales. No me avergüenzo de eso, una situación social, y estoy disponible a trabajar por mis hijos, ¿no es cierto?, y abrir eso. Bueno, la solidaridad se pudo abrir en gran medida, ¿no es cierto?, de la situación, ¿ya? Sí. Entonces te pongo ese ejemplo muy preciso para mostrarte, ¿no es cierto?, que efectivamente la confianza hizo una diferencia muy grande en las escuelas que la tenían muy desarrollada para enfrentar la crisis que las que no tenían. Otro elemento, en las situaciones de crisis como las que tuvimos, se requería también una gran diversidad de liderazgos. Tenías que empoderar a los equipos, tenías que empoderar a los docentes. No podía quedar todo sujeto a una conducción de una persona, por sabio que fuera, ¿ya? De un director o una directora de centro, sino que tenías justamente que distribuir muchísimo el liderazgo. Para distribuir el liderazgo, la confianza también es brutalmente importante. Si no, es muy difícil que distribuyas el liderazgo. Por ahí te quería preguntar ya del liderazgo directamente, ¿no? ¿Por qué el liderazgo es clave en la confianza, ¿no? Y yendo, ya lo estás diciendo, pero ya hemos dicho muchas cosas, pero ¿cómo debe o debería ser un líder? ¿Qué cualidades, qué atributos para generar esa confianza, ¿no? De alguna manera, ¿qué estilos de liderazgo son los que ayudan a generar confianza en una organización como las escuelas, ¿no? Sí, bueno, primero el punto de por qué son tan importantes los directivos, por ejemplo, en el caso de la escuela, y también por qué son tan importantes los docentes en el nivel del aula. Es porque la persona que tiene mayor autoridad, mayor poder, es el que da el tono de la confianza. Es decir, la confianza, estábamos hablando de relaciones, los mismos niños nos decían, yo también tengo responsabilidades con la confianza, es verdad, pero quienes dan el tono realmente son los que tienen mayor poder. Y por eso es tan importante que los directivos escolares a nivel de toda la comunidad educativa, o un docente a nivel de cada una de las aulas, dé ese espacio de confianza, genere ese vínculo de confianza, porque de alguna manera da el tono de lo que va a ocurrir, da el ejemplo, da el tono y permite crear esas ocasiones para hablar como de cohesión, ¿no es cierto?, de innovación, de procesos rápidos que decía. Y desde el punto de vista de las cualidades, hay una de las autoras que mencionamos, Megan Chanel Moran, estudió muchísimo este tema. Y lo estudió empíricamente, viendo, bueno, cuáles son las diferencias, cuáles son los atributos. Él le llama facetas. Las facetas de cada una de las personas que realmente hacen que sea confiable para los demás. Esta es una discusión muy importante, porque si sabemos cuáles son esas facetas, podemos trabajarlas y podemos hacer, ¿no es cierto?, que hacernos más confiables para los demás, como directores de centro,
o como directora de institución, ya de una institución y así por delante. Y ella identificó 5. Y la primera de ellas es la benevolencia. Es decir, que el resto, la persona que está interactuando, por ejemplo, con el director de centro o con el docente, el caso del alumno, sienta que ese director de centro o ese docente quiere su bien, quiere cuidar su integridad, está preocupado de él. Y eso es lo que en términos de Channes-Morin es la benevolencia. La segunda es el tema de la honestidad. Es decir, que ese directivo sea un directivo que sea percibido y que sea visto como alguien que es honesto. Quiere decir esa honestidad que no haya fisura entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Tercero, que sea una persona que ocupa bien la información que tiene de los demás. A esto Channes-Morin le llama apertura, openness. ¿Pero qué quiere decir esto? Que es una persona que es capaz de distinguir lo que es privado de lo que es público. Y que lo privado se mantiene privado y lo público se hace público. ¿Ya? Y realmente se informa adecuadamente. Lo cuarto, que habitualmente es menos pensado, es el tema de la previsibilidad. Es decir, que esa persona tiene un patrón de conducta que es previsible en el tiempo. Que no es una persona que te va a sorprender un día con un comportamiento totalmente distinto al del día anterior, y que el otro, sino que hay un patrón de conducta, ya que se repite en cómo actúa esa persona, y que tú por lo tanto puedes prever cómo actuar. Y el último, por cierto, muy importante, es el tema de la competencia profesional. Es decir, que una persona no solo tiene que ser benevolente, honesta, buen uso de la información, previsible, sino que también tiene, por cierto, que tener las cualidades y las competencias para ejercer el cargo que está cumpliendo. ¿Ya? Ahora, por cierto, estos van un poco juntas. O sea, una persona que es ultra benevolente, ultra honesta y así por delante, pero que no es competente, no va a ser confiable. Claro. ¿Ya? Y a su vez, una persona que aparece como extraordinariamente competente, pero que sin embargo no es capaz, ¿no es cierto?, que tiene problemas de honestidad y que se descubre, ¿no es cierto?, que no es auténtica en lo que hace, bueno, tampoco se va a convertir en alguien confiable. Entonces hay entre estas 5 cualidades o dimensiones o facetas, hay efectivamente un juego. Si retomáramos la voz de los alumnos, hay muchas de ellas, ¿no? Porque una persona que puedes confiar, que no te da miedo, ¿no? Que te ayuda, esa benevolencia está ahí. Pero ha habido una que también ha dicho, necesitamos saber lo que va a pasar, ¿no? Como que sería la previsibilidad, ¿no? En cierto modo, necesitamos tener esa tranquilidad, ¿no? Que puedes contar con esa persona. Lo que estas... facetas, has dicho, facetas de la benevolencia, la honestidad, la apertura, la previsibilidad, excepto la competencia. Muchas de ellas parecería que son cualidades personales, ¿no? Que estamos en un líder carismático o un líder o una persona que humanamente tiene una calidad humana, ¿no? Que permite que tenga todas estas cualidades, ¿no? Entonces mi pregunta, ya que estamos ahí en programas de formación de liderazgo y vamos a integrar la parte de confianza, seguro, ¿no? Cómo construir confianza, ¿se puede desarrollar estas facetas? ¿Se puede formar a una persona de alguna manera? Háblanos un poquito de este aspecto, ¿no? ¿Cómo se podría formar o cómo se puede construir en una escuela? ¿Qué elementos, qué ayudas, de qué maneras podríamos desarrollar estos aspectos en un liderazgo? Sí, bueno, es clave la pregunta, ¿no? Pero hay que pensar que no son cualidades personales o dimensiones totalmente personales que son como dadas y que las personas no tienen que desarrollarlas, es todo lo contrario. Te doy un ejemplo. Yo te contaba recién del tema de los incidentes críticos, ¿sí? Sí. Y te comentaba cómo los incidentes críticos para nosotros habían sido extraordinariamente importantes para entender las dinámicas de confianza. Por ejemplo, los docentes, cuando les preguntábamos respecto de si confiaban en algún directivo escolar y que nos narraran por qué confiaban en ese directivo escolar,
te comentaban cosas muy precisas. Por ejemplo, una cosa que comentaban permanentemente era, cuando tuve un problema personal grave, estaba ahí. Me accidenté y llegó al hospital. No, me separé y me preguntó cómo estaba. Tenía un problema con mi hijo y me llamaba por teléfono para saber qué es lo que ocurría con ese hijo. Es decir, demostraba una preocupación personal permanente en una situación en que yo era muy vulnerable y necesitaba, ¿no es cierto?, que alguien fuera benevolente conmigo. Entonces, esa actitud de preocupación humana, ¿ya?, es algo que es muy importante. Pero fíjate que también la benevolencia, por ejemplo, para seguir jugando con los conceptos, ¿ya?, se explica, se aplica, digamos, a otro tipo de situaciones. Te cuento otro caso de incidente crítico, porque creo que a veces es como lo que más queda. Contaba una profesora que ella estaba interesada en hacer un diplomado y estudiar para ser psicopedagoga, que decimos nosotros. Es decir, como de alguna manera no solo hacer clases como docente en la escuela, sino también saber elementos de psicología educacional y trabajar también como psicopedagoga dentro de ese establecimiento escolar. Y le fue a preguntar a su directora, le fue a comentar que quería hacer un curso. Y la directora le dijo, ¿por qué no? Usted está en su derecho a hacer el curso. Le dijo, es que no, es que tengo un problema. Que es que el curso que quiero hacer, el diplomado, tengo que abandonar la escuela el día viernes a las 12 del día, porque es toda la tarde del viernes. Y por lo tanto tendría que ausentarme. ¿Qué es lo que le dijo la directora? Le dijo, mire, vamos a buscar una manera que usted pueda hacer su curso. Y no solo eso, sino que voy a mantener su salario tal cual está. Y cuando terminó el curso, después de 1 año y medio, que se formó como psicopedagoga, la directora la estaba esperando con una once, ¿ya?, con una pequeña celebración, y de ahí en más también empezó a pensar en darle no solo horas de docencia en aula, sino también posibilidades de ocupar sus conocimientos dentro de psicopedagogía, dentro de la escuela. ¿Qué es lo que sintió esa docente? Sintió que esa directora estaba preocupada de su desarrollo profesional y que ese desarrollo profesional no era incompatible con lo que quería, con hacer crecer las capacidades de la escuela. Era totalmente compatible. Entonces, estoy dando ejemplos, ¿no? Porque qué importante. Casos en los cuales la actitud de la dirección puede dejar muy en claro cómo generar confianza. Ahora, esta confianza no es solo respecto a la dirección, también es respecto de los colegas. Claro. Los colegas también, docentes, tienen que buscar maneras también de integrar a los otros docentes y hacer que la comunidad profesional docente se fortalezca. Qué interesante. Además, se parece a aspectos que decían los alumnos de la confianza con el maestro. O sea, se va reproduciendo, ¿no?, en todos los niveles, el alumno con el docente, ¿no? Porque decían, cuando te preguntas sobre cómo estás en casa, si hay algún problema, qué deporte te gusta, si tienes con alguna asignatura una dificultad, se preocupa por tu persona, ¿no? Esa benevolencia del maestro. Exacto. Lo mismo. Claro, posibilidad de crecer profesionalmente. Por ejemplo, otro caso muy recurrente de cómo los docentes percibían que habían ganado confianza en la dirección, pero también en el proyecto educativo de establecimiento, es tener espacios para poder empoderarse. Es cuando les entregaban una responsabilidad importante y les dejaban desarrollar su creatividad y les apoyaban para que la desarrollaran. Eso también genera un vínculo de confianza muy grande, pero también una identidad con el establecimiento, un sentido de equipo, una capacidad de enfrentar los problemas que son inevitables dentro del centro de otra manera, y así por delante. Entonces son muchas virtudes las que tú tienes si es que puedes ir justamente trabajando un tipo de comportamiento, de conducta, de prácticas y de manera de hacer las cosas en que se genere confianza. Déjame y decir... un elemento el más importante de todos, que hasta aquí no lo he dicho, Ana, pero que es clave, en caso de los directivos, lo que más aprecian los docentes de todo, el reconocimiento de los errores y las equivocaciones. Eso marca un patrón de conducta.
que yo soy el director, pero también me equivoco, ¿no? Me equivoco y todos nos equivocamos y cuando me equivoco no lo niego, nosotros decimos Lo en Chile reconozco. quedarse piola. No sé si se usa ese término en España, en Cataluña, quedarse piola. Ya, pero tú cuando te equivocas no es que dices... Vale, sí, que no piulas, Ni diríamos menos, nosotros en catalán, sí. ni menos que le cargas la Sí, responsabilidad no a dice ni otro. pío. Sí, Ni sí, dices como una responsabilidad genérica, sino que dices, no, yo me equivoqué, sí, tuve un error. Y eso es lo que más genera confianza, porque tú además aprendes que es humano, que es Claro. humano equivocarse, Sí. pero no siempre está la equivocación del error. Y eso, por una parte, ¿no es cierto?, genera una escuela y un ejemplo, y está haciendo una socialización de cómo comportarse frente al error, que es muy importante en el nivel adulto, pero adicionalmente eso está generando una confianza mayor, por lo que decíamos de la honestidad. Déjame hacerte una pregunta más antes de pasar a las preguntas del público, brevemente, pero porque algunos de los aspectos de los ejemplos que nos has puesto desde aquí, a veces es difícil. Que yo pueda liberar a una docente, que yo como director tenga la capacidad de cambiar horarios, de decir, esta persona se puede liberar, hay falta de recursos, hay... Una de las frases de Jesse Weinstein que estos días por las redes hemos ido repitiendo, porque nos la dijiste aquí en Barcelona cuando estabas, es la que dice: necesitamos políticas educativas que se basen en la confianza y que permitan que florezca el liderazgo. Pues ahora que te tenemos aquí, ¿cómo deben ser esas políticas educativas? ¿Cómo se construye también esa confianza? Yo creo que tenemos aquí mucha necesidad, ¿no?, de que las políticas educativas puedan permitir que se genere esa confianza. ¿Cómo deben ser esas políticas educativas? Danos algún trazo, que nos queden unos minutillos para las preguntas. Bueno, mira, un tema interesante es que Finlandia, que ha sido nuestra suerte como estrella emergente para todos en el mundo, en las últimas décadas al menos, desde el punto de vista de políticas educativas, ellos hacen de la confianza su leitmotiv. Es decir, cuando tú lees de las políticas educativas en Finlandia, ya la palabra que más vas a encontrar repetido es el tema de la confianza, ¿ya? Y ellos lo han puesto como un valor, así como un valor clave dentro de las políticas educativas. Y eso se expresa efectivamente en algunos elementos, en que tú haces confianza efectivamente en que los centros escolares tienen que tener una autonomía para poder diseñar sus proyectos educativos. Tienen que tener también posibilidad de gestionar recursos de una manera rápida, autónoma. Que las autoridades más bien van a apoyar a los centros más que, ¿no es cierto?, a imponer o intentar que sean verticalmente iguales las cosas para todos, ¿ya? En que también desde el punto de vista de las decisiones del proyecto educativo a nivel de la escuela, pero las decisiones pedagógicas a nivel del aula, tú le vas a brindar una posibilidad de autonomía importante y de capacidad de decisión a los propios maestros y docentes. Es decir, tú tienes un tipo de política educativa que está basada mucho más en la cooperación, en la capacidad de apoyar la construcción de capacidades en cada escuela, y buscando también la interconexión entre las escuelas y la conformación de redes, más que tratar, ¿no es cierto?, de bajar la línea de lo que hay que hacer, de decirle a cada uno de los actores escolares qué es lo que tiene que hacer exactamente. Son, por lo tanto, políticas, yo te diría, que sin ningún tipo de abandono, al revés, con mucho apoyo, son capaces de entender que hay que generar condiciones para que el propio centro educativo sea protagonista. Y que dentro de los centros educativos también los distintos actores del centro educativo sean protagonistas de su proyecto educativo y también de la educación que realizan. Y esto, por cierto, es muy distinto de las políticas que muchas veces tenemos, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas o de competencia o de tipos de evaluación que se llevan a cabo hoy día a nivel mundial, digamos, que son todo lo contrario, ¿no es cierto?, de esto que estoy hablando, de una posibilidad, ¿no es cierto?, de políticas educativas basadas en la confianza. Ojo que la confianza en todo caso no es una confianza ciega, no quiere decir no tener ningún tipo de control, ni dejar cada uno a su suerte y no me importan los resultados, nada de eso. Pero sin duda es llevar un tipo de
de un monitoreo inteligente de lo que está ocurriendo en los distintos escuelas y centros educativos. De tal manera poder intervenir, efectivamente, si hay apoyo, pero no partir de la base de la desconfianza o de la sospecha, al revés. Claro. Tenemos unas cuantas preguntas. Hay una que claramente pregunta, ya te lo he preguntado yo un poco, pero si las facetas son entrenables, o sea, uno se puede entrenar, no son rasgos de personalidad, ¿vale? Y preguntan por ahí. Hay otra pregunta sobre, te lanzo algunas, José, y con el tiempo que nos queda tú haces lo que puedes para responder. ¿Cómo se puede generar confianza o rehacer confianza con las familias para educar conjuntamente? ¿Sabes? Porque a veces pues, hay un continuo desprestigio mutuo, las familias no educan, las familias no colaboran, o los profesores miran por sus intereses desde parte de las familias. No hemos hablado mucho de las familias, ¿no? Entonces un poco este tipo de pregunta. Y hay una pregunta más experta o especializada que nos pregunta por una entrevista que debiste hacer a Richard Elmore o que tuviste con Richard Elmore, en la que hablabas de las rondas de instrucción que favorecen la observación y la reflexión entre pares, de los docentes entre ellos. Y te preguntan si has podido comprobar en nuevas ocasiones si este tipo de observación es propio de un liderazgo para el aprendizaje, ¿no? Supongo que es una de esas preguntas que ya incluye la respuesta, pero con ganas de que nos hables de la importancia, supongo, del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje entre iguales, entre docentes y el liderazgo. Sí, bueno, como yo decía, el tema de las facetas es Perdona, totalmente... José, hay alguien también que quiere que expliques un poco más la apertura, que no se ha acabado de entender qué significa apertura. Apertura, muy bien, muy bien. No vais Bueno, a perdonar partamos por que no eso. siempre diga la persona que ha hecho la pregunta, pero... Y por aquí hay una Begoña que nos pregunta si la autonomía tipo café para todos o en función del nivel de desarrollo que vaya conquistando cada centro educativo, ¿sabes? Me imagino que es Begoña del País Vasco, la viceconsejera, puede ser que sea ella. Si hay una autonomía más tipo café para todos o tiene que haber en la autonomía de centros una diversidad también, una variabilidad. Tienes unos minutillos. Bueno, son muchas preguntas, pero Sí. iré rápido. Mira, en términos de la apertura, efectivamente el término es una mala traducción. Lo que dice Chanen Morane ya habla de openness, y nosotros la tradujimos como apertura. Podría haberse traducido de otra manera. Pero básicamente tiene que ver con que alguien es confiable en la medida que ocupa bien la información que dispone de los demás. ¿Ya? Te doy de nuevo un caso respecto de estos muchos incidentes críticos que nosotros recogimos. Una docente que nos decía, yo confiaba en esa directora, le conté un tema personal y después otra persona del equipo directivo me vino a preguntar por ese tema personal. Entonces a ella le quedó en evidencia que la directora no había respetado la privacidad de la información. Y había roto, ¿no es cierto?, esta idea de que lo privado es privado y lo público es público. Lo público es público, es importante decirlo también, porque también se puede pecar por omisión de lo público. Es decir, aquel directivo escolar que no informa lo que tiene que informar oportunamente, tampoco es confiable. Las facetas, como ya lo dije, son totalmente desarrollables, diría yo, por parte de los directivos escolares. Y por cierto, van a influir muchísimo en sus capacidades de hacer una buena gestión y una buena dirección. Ahora, con todo, es muy importante entender que yo estoy hablando de la confianza, la estoy defendiendo, estoy diciendo que es un punto súper importante, le estoy instando a ustedes a que conozcan más de este tema y que vean y que lean y que lo ocupen en sus centros o en su nivel de influencia, pero sin duda que esto no es la panacea, no es solo la confianza. La confianza es un elemento entre muchas otras palancas de mejora escolar. ¿Ya? De confianza por sí solo no implica, por ejemplo, tener las capacidades para hacer un buen trabajo educativo y pedagógico. ¿Ya?
o tomar buenas decisiones desde el punto de vista de la evaluación. O, en fin, o sea, hay muchas otras decisiones también que son importantes, pero la confianza, la gracia que tiene, es que de alguna manera sienta una posibilidad de hacer todos esos otros requerimientos que tienen la mejora de una manera privilegiada o en un terreno fértil, es posible que crezca. Pero por cierto, no estamos diciendo aquí solo confianza y nada más. No, por cierto que hay muchas otras cosas que hacer en los procesos de mejora. Eso es importante decirlo. Respecto a las familias, qué bueno que alguien hizo esa pregunta, porque lo que una y otra vez vemos es que las grandes brechas de confianza de los docentes y también de los directivos se dan con las familias, sobre todo en los sectores más desaventajados y más complejos social y culturalmente. Ese es un problema grande. Voy un poquito más lejos en esto, de un punto de vista más conceptual, y que tiene que ver con un tema que es el que se llama la similaridad social. Es decir, tendemos a tener más confianza en quienes son semejantes a nosotros. En cambio, tendemos a desconfiar más de quienes son distintos de nosotros. Y esto es muy importante porque muchas veces, ¿no es cierto?, en el tema de la pobreza está también el tema de la migración. Y está el tema también entonces de una distancia cultural con las poblaciones que han llegado a nuestros países. ¿Ya? En el caso de ustedes, pero también en el caso nuestro, ya en el caso chileno. Y por lo tanto, ahí hay un tema, una gran barrera que salvar, que es cómo superar este problema de la confianza dada por la similaridad social y a partir del trabajo diario, del encuentro diario, de la interacción, ir generando relaciones de confianza. Y esto vale para ambos, para quienes, ¿no es cierto?, están desde las familias y el aula, los estudiantes, ¿no es cierto?, que son diversos a lo que son, ¿no es cierto?, el país al cual han llegado, pero también vale, ¿no es cierto?, para quienes, ¿no es cierto?, quieren establecer un lazo con esas familias, que tienen que superar este desafío de la similaridad social, que es algo, ¿no es cierto?, que también influye en la confianza, pero que se puede superar, se puede desafiar. Pero en todo caso, la pregunta es muy, muy pertinente, y yo diría que es como el problema más relevante, especialmente cuando hay estas distancias culturales. Cómo lograr generar esa confianza que va a ser crítica para poder enganchar a esas familias y a esos estudiantes dentro de los procesos de aprendizaje. Y por último, respecto al tema de Elmore, viejo y querido maestro fallecido recientemente, hace bueno, ya poco más de un año. Efectivamente, las rondas instruccionales son una buena, ahora nosotros por lo menos fueron una buena metodología de trabajo. Es muy interesante para los que no los interese, no conozcan ese trabajo de Richard Elmore y Citi. El tema, ¿no es cierto?, es una metodología específica de trabajo en red, en el fondo, pero con una animación de la red que permite que se vayan haciendo un conjunto de visitas entre establecimientos escolares y que se parte siempre del siguiente principio. Cuando se conversa, ¿no es cierto?, en estas rondas instruccionales, que es ¿qué es lo que me está aproblemando más a mí? Es decir, yo creo una red de indagación, y en esa red de indagación soy capaz, ¿no es cierto?, de trabajar respecto a los problemas más acuciantes que tengo y que no le encuentro resolución. Y la ronda me ayuda a eso, y tiene una metodología para ayudarme en eso. Entonces es una metodología muy interesante para el trabajo en red que yo recomiendo. Y por último, respecto al tema de las autonomías, por cierto, es un tema largo, pero yo más bien estoy a favor de, como de alguna manera decía Begoña, de autonomías diferenciadas, ¿ya? En el sentido de que efectivamente la posibilidad de tener esa autonomía no es la misma exactamente, ¿no es cierto?, para un centro que está logrando todo lo que quiere de su proyecto educativo y así por delante, y por lo tanto poco y nada puede requerir de la administración, sino un apoyo muy genérico a otros centros que en cambio están con muchos problemas y requieren justamente un apoyo y un monitoreo mucho más cercano desde el punto de vista de la administración. Yo lo veo, sí, mucho más desde el punto de vista del apoyo en este caso, más que de la autonomía, pero sí, si lo llevamos a los términos de autonomía, creo que es justo decir que no todos los establecimientos tienen
la misma autonomía, sobre todo desde el punto de vista, y ni la misma necesidad de ayuda, lo pondría desde ese punto de vista. José, estamos fuera de tiempo, pero no sé si por ahí tienes algún mensaje final. Yo siempre me gusta preguntar, no sé, algún mensaje, es que vivimos tiempos muy complicados, ¿no? Y con mucha falta de confianza, ya que hemos estado hablando tanto. ¿Algún mensaje esperanzador? ¿Nos puedes dar No, algún mensaje final, así que nos llene de energía para seguir? Mira, nosotros tenemos nuestra líder educativa en Chile, fue y sigue, pero sigue siendo Gabriela Mistral. Mm, Y Gabriela Mistral fue una maestra rural que nació en el Valle del Elqui, en el Chile profundo, el norte de Chile. Y después, bueno, se empezó a ver, ¿no es cierto?, que no solo fue una gran educadora, sino que adicionalmente a eso fue una poetisa que ganó el premio Nobel, la primera mujer en adjudicarlo, en el 45. Y Gabriela Mistral nunca dejó de escribir sobre educación. Entonces, mi mensaje sería, lean a Gabriela Mistral. fantástico. Y dentro de las cosas que ella dijo, por ejemplo, tiene cosas maravillosas, como por ejemplo una que a mí me fascina, que dice, así como sea la escuela, así será la nación entera. Qué verdad. Así como Tenemos que sea la trabajar escuela. por una escuela que nos construya la nación. Pues con ese mensaje tan bonito acabamos, con muchas ganas de volverte a encontrar y de tener más oportunidades como esta. Ha sido muy enriquecedor y sabéis que lo hemos grabado, que lo podréis escuchar de nuevo y os animamos ahí a entrar en la web de Lead Barcelona y buscar también las publicaciones de José y seguir avanzando, profundizando y aprovechando oportunidades para generar espacios de confianza. Muchas gracias a todas y a todos y muchísimas gracias, José, por toda tu sabiduría y por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias por la Que invitación. vaya bien.